Axis. Somos una idea, una emoción, una práctica. Somos el eje del pensamiento, el del sentimiento y el del accionamiento a la vez. Y es en la unión de estos tres que entendemos nuestra esencia, nuestro centro, nuestra voluntad. En las dudas, pasiones y quehaceres se encuentra nuestra claridad y vitalidad, nuestro sentido de encarnación y trascendencia, nuestro potencial de ser humanos. Lo intelectual, lo emocional y lo material se define como un solo conjunto, una sola unidad de valor mayor a la suma de sus partes, pues ya no solo es el agregado de mundos, sino un mundo donde caben, conviven y armonizan muchos mundos. Nuestra esencia se entiende como aquella forma que se estructura en tríadas, las cuales llevan la unidad en la fuerza de su pulso, pues con su ritmo comunican en correspondencia los tres ejes del ser humano, las acciones, los sentimientos y los pensamientos, con las tres exploraciones del universo, ciencias, artes y humanidades, así como con las tres vías de la vitalidad, vita activa, vita contemplativa y vita voluptuaria, y por último, la correspondencia física y matemática con los tres ejes de nuestro espacio, anchura, profundidad y altura. Y así, crecer conciencia en el sentido de que aquello que se entendía como partido, ahora se entiende como unido. Nace de la necesidad de ordenar y trascender los límites actuales de nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos, en tanto a que su estructura, sus conexiones y su praxis ya no son vigentes para nuestro entorno y sus proyecciones. A su vez, el mundo se torna cada vez más complejo e interconectado, tanto en la mecánica y dinámica de los medios tecnológicos como en el entendimiento de los diversos factores que conllevan a la definición de un espacio físico o virtual. De modo que la exigencia de establecer vínculos con los elementos relacionados al quehacer de cada uno es cada vez más complicada y, por tanto, el entenderla cada vez más vital. Por otro lado, por muy hiperconectados que estamos, paradójicamente nos encontramos críticamente más fracturados que nunca, por múltiples brechas que en bandera de progreso y avance crecen a mayor rapidez que el entendimiento, integración y dirección con la que les vivimos. En una vida activa que por su exceso y desarmonía desorbita e inhabilita a la intelectiva y a la sensitiva. Si bien la humanidad es cíclica, con sus periodos de muerte y renacimiento, podemos observar con mayor facilidad que nos encontramos en un punto como nunca antes, insólito, con crisis en cada esquina, una forma de conocimiento caduca que por sobrecarga en especialización se ha fragmentado desde adentro en sus espacios de estudio como afuera en los espacios que es ejercido, una tecnología que acelera más rápido que nuestra actual capacidad de integrarla, un poder que al no reconocer sus límites también los pierde internamente y que visiblemente agrede afuera de su dominio como invisiblemente dentro de su individuo. La ignorancia a la naturaleza por la cual le herimos y en su herida el reflejo de la nuestra. La eficacia con la que se comercia el tiempo y vuelve a la experiencia en rendimiento. La discrepancia en la comunidad que se disgrega en polarizaciones, consignas y ataques. Diferencias que dejan de relacionarse, cuyas rupturas generan distancias. Distanciamiento entre seres, entre saberes y entre quehaceres. Distancias que no quieren ser vistas ni habladas. Violentas barreras donde el miedo vuelve al otro amenaza, donde la herida busca retribución y perpetúa verdugos, donde el dogma suplanta el sentido, donde la voluntad se dispersa y la existencia naufraga en ansiedades y depresiones, en urgencia, en apatía, en indolencia. Es en nuestra incapacidad de cohabitar con el otro la incapacidad de habitar con uno mismo. Es la inconsciencia de un mundo que ha aprendido a producir más de lo que comprende, a comunicar más de lo que integra, a elegir más de lo que sabe contener. Distancias, diferencias e ignorancias que no son de poder ni de tecnología, tiempo o conocimiento. En su raíz, y no en el síntoma, son de conciencia. Así, lo que parecía separado empieza a mostrarse como una misma crisis, la de un nuevo y vulnerable sistema mundial que ha crecido en capacidades sin crecer a la altura de su conciencia, de su sentido y su voluntad. Y es en lo vulnerable, en lo desviador, que reconocemos lo prometedor, lo que causa y posibilita lo corregible,
un terreno donde cada esquina es por definición rectificación. Por tanto, un mar de soluciones en equivalencia a las complicaciones. Las posibilidades de regeneración, de crecimiento y de evolución también son como las de nunca antes. Una promesa no sustentada por algún portavoz, sino por la naturaleza misma de las condiciones, de modo que es superior a la que se podría precisar desde inencontrables tiempos. Es en la relación, en la humildad y comunicación, en la iniciativa y perseverancia, que encontramos y apreciamos la belleza y potencia para llevar la fuerza y compasión en sus límites y expansión hacia nuestra inteligencia en sabiduría con el fin de gozar la construcción de un nuevo mundo. Pues en los vicios y virtudes que atraviesan toda época, en los bienes y males que no pertenecen a una circunstancia, sino a la condición humana misma, se encuentra lo inmanente y lo trascendente de aquello que ahora estamos llamados a enfrentar. Además de las causas y circunstancias en convergencia, siempre ha sido de naturaleza humana la ávida curiosidad por conocer más y mejor las prácticas, apreciaciones o ideas tanto ajenas como propias. De modo que Axis también nace desde la respuesta a la demanda de un contenido que no solo entretenga o informe, sino que tenga la capacidad de mostrar los vínculos que subyacen en la información con la que nos topamos día a día. Un trabajo que tenga tanto la exploración capaz de comunicar y fortalecer la forma que dentro de su constante estado vive todo espacio visitado y habitado, como la humildad capaz de perseverar y amar la sabiduría que en permanente cambio vive todo tiempo recorrido y experimentado. Es por estos antecedentes y abstractos por lo que somos consecuentes y concretos, donde surge nuestro significado como por la forma en la que lo vivimos, y es por ello que recurrimos a nuestros principios fundamentales, a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que hacemos, y cómo los integramos en lo que somos, en lo que callamos y en lo que decimos. Aquí nos encontramos, con pauta clave para nuestra definición, en las causas adversas y en las universas, y por encauce, en su conversión y conversación, es que Axis es una colectiva y colaborativa exploración, reflexiva, sensitiva, práctica y creativa, que fusiona artes, ciencias y humanidades en una comunicación interdisciplinaria, lógica y analógica. No se limita a divulgar información, pues encuentra su esencia en la apertura de diálogos, en la revelación de las intersecciones inexploradas entre disciplinas, como en el pensamiento crítico y en el valor y aprecio hacia lo que unos y otros consideran racional, bello o práctico. Es una plataforma con la esencia interrelacional de la vida, por lo que lleva al espectador, y sobre todo al frecuente, a un viaje de descubrimiento donde al desdibujarse las fronteras convencionales y convergerse las ideas en nuevos horizontes, periódicamente se le da muerte a un viejo mundo y nacimiento a la formación de uno nuevo. En su función, los pensamientos le dan forma a nuestros sentimientos y sentido a nuestras acciones. A su vez, los sentimientos potencian los pensamientos al volverlos transitables y a las acciones al avivar las pasiones. Finalmente, los accionamientos vuelven a lo inteligible y a lo sensible realizable. Es por ello que valoramos la virtud del humanista, quien transfigura los aires del pensamiento en claridad y serenidad para una mejor relación entre nosotros y nuestro entorno. Valoramos la virtud del artista, quien transmuta las aguas de nuestro cuerpo emocional hacia un infinito espectro de expresiones que nos reflejan quiénes y cómo somos. Así como valoramos la virtud del científico, quien transforma el fuego de nuestras actividades en nuevas vías y alcances para entender nuestra materia y naturaleza. Así, con las humanidades, las artes y las ciencias, establecemos relaciones tanto particulares como universales, para que a través de sus nodos, en diversos modos, se articulen en el todo. Por consecuente, nuestra cualidad es la capacidad para abordar temas de interés popular como especializado, gracias a expertos y a inexpertos, como a estudiosos y a empíricos en asuntos universales y particulares, es que en conjunto cultivamos la destreza y facultad suficiente para integrar las diversas perspectivas y así dar siembra de nuevas ideas, visiones, emociones y preguntas con respecto al tema. Por tanto, la cosecha consiste en los nuevos espacios liberados por los nuevos horizontes vislumbrados, como por los nuevos territorios explorados. El proyecto se establece como un espacio de convergencia entre curiosos, aspirantes y transeúntes, con eruditos, especialistas y habitantes de la vasta diversidad de profesiones,
oficios o cualquier práctica o estudio, para que en colaboración y conversación se explore, critique, aprecie, discuta o proponga sobre un concepto, tema o problemática. Valoramos las semillas que, en profundas e ingeniosas preguntas, el inexperto siembra en la parcela del experto, como valoramos el labrado del experto para dar amplios métodos y medidas con los que cosechar los frutos de los cuales él y el inexperto se han de alimentar, en forma que, ya sea por curiosidad y necesidad, o especialidad y utilidad, ambos tenemos responsabilidad, pues ambos somos principios activos y clave del ciclo del conocimiento. En reflejo y función de su simpleza o complejidad, la interdisciplinariedad se expresa en múltiples espacios y formatos, desde conversatorios, videoensayos, debates y entrevistas, o en cualquier tipo de experiencia requerida. De manera que, en relación a sus requerimientos y riquezas, cada espacio se posibilita y potencializa dentro de una amplia gama de expresiones, en forma que su público corresponde a los transmisores del contenido, pues es básico, genérico y de carácter inclusivo, como específico, particular y de carácter exclusivo, un público plural y singular a la vez. Por resultado, el alcance y apertura a una heterogeneidad de temas, formatos, expositores y audiencia. Consecuentemente, por la exploración en distintos espacios y sus entrecruces, como al extender sus territorios y plantear constantes horizontes, a través de sus formatos e identidad, se termina por crear un mapa del proyecto para hacer que este sistema sea navegable. Dicho mapa tanto es trazado por el flujo orgánico de los horizontes abiertos en cada material por medio de los entrevistados, de los expositores y de las mismas ideas presenciadas, como puede ser trazado por las líneas racionales que en su configuración y relación preexisten entre los temas y problemas. En todo material, cual sea su formato, cual sea su duración o su presentación, la integración de los saberes, la aproximación de diferencias, la formulación de nuevas preguntas y la práctica reflejo en cada día son los puntos desde y hacia donde parte Axis para dar paso a una nueva vida. Axis va hacia la comprensión profunda de aquello que nos constituye y nos circunda, para así aproximarnos con mayor conciencia a las dificultades y exigencias de nuestro tiempo, a la vastedad de nuestro porvenir. La finalidad es que la exploración y apreciación interseccione las diversas perspectivas en conservación de su singularidad, como para tornar habitable la complejidad, así como a lo fragmentado y aparentemente dispar, en uno. En este sentido, se contribuye a una vida de mayor lucidez, una vida donde la inteligencia no queda encerrada en sí misma, donde la sensibilidad no se debilita en dispersión y la acción no se agota en pura reacción y movimiento. Recorremos con dirección hacia una vida humana que en conjunto con el conocimiento se potencia y se relacione en forma, fuerza, lenguaje, perseverancia, compasión y sabiduría hacia el gozo de sus obras. Por ello, nuestra postura es a favor de una inteligencia que se entienda responsable a la amplitud de sus alcances, de una sensibilidad lo suficientemente profunda como para comprender las circunstancias y de una práctica que opere a la altura de su impacto. Nos posicionamos hacia la conversación frente al dogma, hacia la templanza frente a la radicalización de los extremos, hacia la relación frente a la ruptura, hacia una vida que frente a la presión del mundo resiste y frente a su tensión persiste. Nos posicionamos hacia una firmeza que no endurece en crueldad, hacia una paz que no evade en tibieza, en una fuerza que sabe contener y en una compasión que sabe poner límites. Nos posicionamos en ir hacia adelante sin dejar de contemplar por quien viene atrás. Nos posicionamos en la derecha que corrige por medio de la izquierda que muestra lo que hay que corregir. Nos posicionamos arriba y nos posicionamos abajo, pues verdaderamente nada asciende si no se reconoce y sustenta lo que desciende. Nos posicionamos en conciencia de que la diferencia no es para quebrantar a otra, sino para definir su límite, potencia, rol y responsabilidad que ejerce hacia adentro de sí misma como para el resto del sistema. Precisas diferencias que en preciosos límites nos dan margen y sentido de belleza y existencia. Nos posicionamos hacia una vida que discierne que la exclusión en conciencia es función e identidad, y en ignorancia, invisibilización y agresividad,
hacia un mundo que no se diluye por exceso de apertura ni que se asfixia por exceso de clausura, un mundo en que para albergar muchos mundos son necesarias las posiciones, las intersecciones y sus continuos convergentes entre mayorías y minorías, las singularidades y las generalidades, donde la templanza radica la tibieza y de los contrarios hace inteligencia. Así, en la diferencia, encontramos la sustancia prima para la generación de vínculos y relaciones, divina división que por el bien del amor es para la posibilidad de toda unión. Es por esta división y dirección que el propósito vive en la rectificación. Encontramos que todo cruce de ejes, que toda vida verdaderamente viva es rectificación. La rectificación de la voluntad cuando al olvidar su centro se adormece y se dispersa. La rectificación del sentido cuando se extravía en la ilusión de progreso. La rectificación del conocimiento cuando se vuelve ciego a sus vínculos. La rectificación de vínculos cuando las diferencias se enfrían y endurecen y las exclusiones embisten y ensañan. La rectificación de nuestro tiempo cuando por desasosegadas manos se pierde el compás de nuestra mente y corazón. La rectificación cuando nuestros pensamientos envenenan nuestras emociones y descarrían nuestras acciones, cuando nuestro actuar elude al sentir y minimiza al pensar, cuando nuestros sentimientos abruman nuestras ideas y tuercen cualquier acto en arrebato. Es en lo desviado, en lo errante y vulnerable donde se revela la posibilidad de afinar, corregir y encaminar nuestras facultades hacia una mayor belleza y armonía. Se encuentra en todo conflicto no solo un obstáculo, también el renglón al que el dedo de la conciencia señala para observar. Por ello, no negamos ni evadimos las fallas, les miramos y reconocemos, les tendemos mano para razonar por sus antecedentes y consecuentes en lo más bajo de sus raíces, pues en aquella oscura profundidad es donde mora la fuerza que se expande por toda alta y amplia fronda hacia el fruto de su vitalidad. Y así, como sabemos que cada fruto corresponde a su propia ramificación, es que entendemos que desde distintos ángulos cada quien hace su rectificación, y para ello cultivamos atención en función de distinguir lo esencial de lo accesorio, lo vivo de lo autómata, lo significativo de lo aparente. Cultivamos conversación para que la diferencia no se pudre en la distancia, una capacidad de mirar hacia lo ajeno sin temor, defensa o arrogancia, a salir del cuarto y regresar a él con una nueva experiencia, abrir el mundo y dejar que el mundo también nos abra. Cultivamos la contemplación para que la acción no se vuelva agotamiento, la voluptuación para que la contemplación no se vuelva enfriamiento y la acción para que la voluptuación no se vuelva enervamiento. Cultivamos hábitos de presencia, escucha, estudio y creación, pues aquello que no se trabaja en el tiempo difícilmente se torna forma, y cultivamos colaboración porque aquello que no se comparte en comunidad difícilmente se torna mundo. Cultivamos el gusto y placer de vivir para que a nuestros actos, emociones e ideas no les veamos en constante carga, culpa o rendimiento, y así enfrentar la vida por la dicha y alegría de sabernos vivos, imperfectos y redimibles. En este cultivo se cosecha una transmutación. La voluntad deja de consumirse en dispersión y se orienta en combustión. Pasa a ser el arco y el blanco de nuestra flecha, sitio en el que por mayor afinación se ha de gestar para en correcta información estar. El conocimiento deja de ser acumulación de datos y la especialización adquiere conexión, donde se puede servir a otros desde cada camino singular y cada saber puede hallar su lugar. Las diferencias dejan de ser radicalizaciones en raíces ciegas y ajenas, y se entienden rizomáticas en tierra interconectada, donde la comunidad se comporta como tejido y potencia al individuo su sentido. El tiempo se mueve en sosiego y serenidad, encarna la potencia y redención de la vida activa, que por medio de la emancipación de la contemplativa y por consecuente sanación de la voluptuaria, genera el orden para que en su armonía la vida recupere su narrativa. La tecnología se mide por la altura de nuestra responsabilidad y como espejo de la relación con nuestra finalidad. La naturaleza se vuelve maestra temporal en sus ritmos, ciclos y estaciones, y espacial en su belleza, fuerza e interacciones. El poder se concientiza que no solo es constituido por quienes le ejercen,
también por las decisiones de quienes es ejercido, ya que indican los límites que su causa necesita para reformar su motivo. La guerra revela su raíz en la batalla cotidiana para construir paz en familia, en sanar la herida antes de perpetuar verdugos, en enfrentarse a uno mismo. Así, aquella piedra que pesaba se torna materia para esculpir, en el sentido de nuestro trabajo. Aquello que se experimentaba como crisis comienza a ofrecer en su mismo corazón el pulso de un nuevo orden. Es en este sentido que apuntamos hacia una vida más consciente, más amorosa, más voluntaria, más equilibrada, más alta, más amplia y más profunda. Una vida donde el sentido no perece en la espera de llegar, pues mediante el inspirar en continua creación es que vamos obteniendo su revelación, sentido que acompaña el conocimiento para aspirar al misterio sin renunciar a la lucidez, así como hacia la voluntad que no transpira al ser presumida más que al ser ejercida, y la conciencia que tampoco es y se declara, respira hasta que se encarna. Es aquella lanza que yace en la inminencia, que en la trascendencia nos inspira y atraviesa la existencia, cuya esencia nos entrega centro, gravedad y presencia. Así, en unión de motivos, respiramos en conjunto, conspiramos pues, con nuestras mentes, corazones y manos, hacia la realización de nuestro obrar, y que en su labrar deje tierra y semilla para que presentes y futuros puedan alegremente cosechar. Así aquí, Axis parte y vuelve siempre al mismo punto, la posibilidad de una nueva vida. Una vida que integra saberes, estructura diferencias, formula nuevas preguntas y hace de cada día una práctica reflejo de aquello que reconoce con alegría, amor y voluntad. Una vida donde por comunicación, perseverancia, formación, sabiduría, compasión y fuerza, la esperanza la amenaza venza. Una vida donde el logro y el conocimiento no es de uno solo, sino coral, donde cada quien coloca su eslabón en la cadena de la humanidad. A esto convoca Axis, a pensar en mayor longitud, a sentir en mayor amplitud, a actuar con mayor altura, a guardar silencio desde nuestro centro, a hablar hacia nuestra periferia, a convivir y construir un mundo mejor, para ayer y mañana, para toda hora, para hoy y para ahora.